Hola chicos de sexto semestre, chicas, ¿cómo están? Ya nos saludamos, vamos a empezar con la clase de hoy. Les comparto una ventana, una pantalla para que quiera ahí seguir viendo las diapositivas. Creo que ha sido más fácil así. La clase pasada estuvimos platicando, nos salimos un poco del tema, ¿no? Nos fuimos a otros elementos que no vienen en el examen, que no son como que de la materia como tal, pero que me parecieron interesantes como un ejercicio diferenciado. No grabé en aquella ocasión, ¿no? Repito, no, nada del examen viene de ahí. Hoy sí estoy grabando y sí vamos a ver elementos más relacionados al temario, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Ok, De acuerdo, maestro. va. Eh, Esto no lo hemos visto, ¿va? Lo de la convergencia y espacio en regiones chilenas, no. No, profe, ahí nos No, pero quedamos, maestro. este es un ensayo de Patricio Aroca y Mariano Bosch, lo pueden buscar, porque no hay un ejercicio 100% similar en el caso de México que yo haya encontrado. Y me gusta más que nada estas conclusiones que son a las que llega el artículo, ¿no? Vamos a hablar un poco. Recordemos el escenario de convergencia, las economías del mundo, como su nombre lo indica, convergen o se juntan en un solo lugar, y divergencia al contrario, cada vez hay más separación. Pensando en la actualidad, vemos que es más evidente un proceso de divergencia, ¿no? Estamos muy lejos, o si ustedes comparan México con algún otro país del G7, por ejemplo, pues sí, las condiciones de desarrollo de tecnología son muy diferenciadas. Hemos visto en el Banco Mundial datos de patentes, datos del PIB, datos de desarrollo, y no nos acercamos en nada. Entonces, y México es un país entre comillas rico, es decir, no está cerca de ser de los más pobres del mundo, aunque tenga altos porcentajes de pobreza. Entonces, ponernos a pensar en otros países que sí están en condiciones de pobreza más asentadas, como puede ser eh, la parte sur de Asia, la parte Medio Oriente, África, aunque no toda, ¿no? Algunos países pequeños europeos expertenecientes a la Unión de Repúblicas Soviéticas pasan, ¿no? Por estas situaciones de no tener tantos recursos. Entonces, hoy al observar el mundo, la tendencia parecía la divergencia. No obstante, recordar que convergencia es una teoría a muy, muy largo plazo, y también pudiéramos llegar a encontrar elementos que señalen que nos acercamos a una convergencia. ¿De qué va a depender? De la manera en la que ustedes presenten la información, de la manera en la que ustedes la traten, de la manera que ustedes generen esas evidencias. Entonces, retomando hacia la diapositiva, nos dice que es posible, en este caso, que las regiones chilenas estén sufriendo un proceso de convergencia regional a pesar de que no hay una igualdad en el ingreso per cápita. Y esto es un dato bien interesante. ¿Cómo es posible que una región se esté igualando a otra cuando en esta otra el salario es más elevado, hay mejores recursos, mejores trabajos, más desarrollo, y en esta los salarios, los trabajos son más bajos y hasta escasos? ¿Cómo es posible que esta región de repente se empiece a desarrollar, desarrollar, desarrollar? Bueno, se puede explicar por la interacción que tienen ambas regiones. Por ejemplo, véase la parte de... ¿Cuál nos queda más clara? Por ejemplo, Tizayuca y Pachuca, ¿no? Técnicamente hablando, hay mayor cantidad de empleos en Pachuca. Y me atreveré a decir que per cápita el salario es más elevado en Pachuca, aun y cuando hay actividades muy fuertes en Tizayuca, especializadas, no brindan la misma cantidad de empleo que los empleos que se encuentran en Pachuca. No obstante, eh, Tizayuca está más cerca de Estado de México. Y si han podido ver los últimos 15 años, ¿no?, de Tizayuca, de repente empezaron a venir más fraccionamientos, otras plazas comerciales, otros servicios, otra infraestructura, y la parte de Pachuca hacia acá también se fueron colocando como lo mismo, pero de este lado. Entonces, al quedar en medio de dos regiones, Estado de México mucho más desarrollado, ¿no?, de dos regiones que están como desarrollando,
las personas que ya no pueden vivir aquí porque no caben, o ya no pueden vivir acá porque no caben, o resulta más caro vivir aquí que vivir aquí, empiezan a migrar hacia esta otra zona. Y no importa que no trabajen en Tizayuca o que no estén ahí sus empleos, sus desarrollos, ya sea que vengan hacia acá o ya sea que vayan hacia allá o hacia otro lugar, pero es donde convergen, donde terminan llegando. Entonces ahí se asienta una tiendita, luego otra, eso genera más, y como va habiendo más población, se convierte en un mercado potencial para otras grandes empresas, ¿no? Entonces podemos ver cómo algunas plazas comerciales, Aurrera, etcétera, se pueden ir colocando en Tizayuca, y esto va haciendo que la zona se desarrolle, aunque sus estadísticas regionales sigan siendo más bajas que las de Pachuca o que las del Estado de México. ¿Se entiende esta parte? Sí, maestro. Sí, maestro. Otro ejemplo similar lo vemos en aquellos municipios que reciben remesas, ¿no? O que son altos destinatarios de remesas, donde la región ofrece X gama de empleos con X remuneración, que suele ser baja, pero la remesa le da el poder económico a muchas familias que no tendrían dedicándose única y exclusivamente a las actividades locales. Y es por eso que cuando vamos rumbo, por ejemplo, a Tenango de Doria, en toda la carretera nos vamos encontrando que de repente hay unas casotas, pero casotas, ¿no? O sea, que ni en San Javier se ven. Y es por esto, o sea, porque ese recurso ha salido de las remesas y uno se da cuenta por los estilos arquitectónicos combinados que hay, ¿no? Eh, que es de todo un poco, ¿no? Y que luego parece que el vecino echa competencias contra el otro y van aumentando pisos y pisos y todo muy raro. Pero pues es ¿cómo decirlo? Es la cosmovisión que ellos tienen de lo que implica desarrollo, superación, bienestar, ¿no? Y no está mal, ¿no? O sea, esa es su percepción, ellos invierten en eso. A lo mejor nosotros, si por X motivo, no sé, nuestro papá, nuestra mamá, o sea, hablo de nosotros, digamos, viviendo en Pachuca, ¿no? Se va a Estados Unidos y nos manda remesas, a lo mejor no compramos otra casa o no hacemos que nuestra casa sea tan grande, sino a lo mejor la invertimos, no sé, en un banco o en un negocio, ¿no? O en alguna especialización educativa o en una, no me acuerdo cómo se llama esto de los taxis, no es franquicia, Concesión. gracias, una concesión de taxis o de transporte público, ¿no? O pensaríamos en juntar y hacer una placita. Me explico por qué, porque en nuestra cosmovisión aquello sería el bienestar, ¿no? A lo mejor si nos fuéramos, no sé, a otro lugar, en otra área, la versión de bienestar de ellos, sería comprar muchos animales, ¿no? O sea, tener más animales, comprar más tierras, cosechar más, comprar un tractor. O sea, me explico, dependerá del lugar en el que estemos, lo que nosotros percibamos como desarrollo, lo que entendamos como desarrollo o bienestar. Y esa sería como esa transferencia de recursos de una región a otra. Vamos a la que sigue, voy a la derecha, el del mapita, dice. Las regiones se consideran como entes independientes de su localización espacial y de sus conexiones con otras regiones. En este caso se han considerado estos factores. Es decir, cuando solemos analizar una región, por lo general omitimos las que están al lado, ¿no? O sea, es decir, estamos analizando cómo es un plan de contingencia para Pachuca. Y no miramos Mineral de la Reforma, y no miramos Zapotlán, Zempoala, que en mayor o menor medida deben de tener injerencia en Pachuca. Por ejemplo, ahora que llovió mucho, o cuando ha habido protestas, ¿no?, de alguien, es bien fácil meter en un caos la entrada y la salida de Pachuca, ¿no? En todos sus sectores. Básicamente, salvo que ustedes me corrijan, tenemos como 4 grandes entradas a la ciudad, ¿no? 4 o 5. Una, la México Pachuca, ¿no? Donde está Plaza Explanada, que tiene ahí problemas de distribución pluvial, y es un caos casi siempre que llueve mucho. Otra, la que sale acá, te sigue Sixú, Actopan, ¿no? Que esa me parece que está medianamente bien, pero cuando llegan a tomarla o a hacer cercos, igual, o sea, le cancelas la conectividad a Pachuca. Otra es la antigua carretera al Real,
y la nueva carretera al Real, que al final de cuentas en un punto, si ahí le pones algo, puedes medio bloquear las dos, más o menos. Otra es la que sale a Tulancingo, y otra la que sale a Apan, ¿no? Más o menos. Entonces solo tenemos como 5 puntos de entrada y salida de la ciudad como tal, y los 5 a veces tienen amenazas, ¿no? Quizás la del Real no tanto, es la que ya en estos últimos tiempos menos afectada se ha visto. No obstante, si un pedazo de piedra de ese monte se cae, la bloquea también por mucho tiempo. El no pensar en que un problema en Ixmiquilpan pueda bloquear la entrada de ese lado, que un problema en Tenango Tulancingo pueda bloquear la entrada de ese lado y la distribución, al momento de analizar riesgos en Pachuca, implicaría dejar fuera variables muy interesantes. En este estudio que estamos viendo de las regiones chilenas, ellos sí consideran factores externos, es decir, no ven una región como independiente, sino ven la región en un contexto más grande, dependiente de otras cosas, y por eso se explican más elementos. El siguiente dice, la geografía puede ser un determinante en los procesos de desarrollo regional. Porque aquellas regiones, históricamente hablando, que más recursos han tenido con facilidad, suelen atrasarse un poco tecnológicamente e innovación y social. Por ejemplo, los orígenes de las civilizaciones sedentarias se explican por la presencia de ríos, ¿no? O de lagos o de grandes concentraciones de agua o animales que favorecen tanto la agricultura como la ganadería. La vida, o la vida entendida como el desarrollo social de las personas, empieza a surgir alrededor de estas cuencas, de estos ríos, y de ahí se empieza a extender. Al tener todo tan fácil, entre cosas fáciles es un decir, ¿no? No necesitan innovar, no necesitan buscar soluciones a problemas que no existen. Cuando esas comunidades se asientan, pues otra gente quiere ir como y explorar y buscar otras opciones por X o Y motivo, que son muchísimos como para mencionar. Y al hacerlo se topan con accidentes geográficos, con montañas, con hundimientos, con otra especie de ríos, con selvas, y tienen que ir adaptándose a esos nuevos ecosistemas. Entonces, la geografía en ese sentido puede determinar cómo se desarrolla una sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, es un decir, porque no soy experto en eso, impulsar la zona de San Agustín Tlaxiaca y le vamos a potenciarla con el cultivo de stevia. Y plantamos stevia y de repente se nos mueren todas las stevias porque resulta ser que el stevia no soporta X grado de temperatura, que es el grado exacto que está en San Agustín. Entonces ahí no podríamos desarrollar eso. Por condiciones climáticas, por condiciones geográficas, hay espacios en los que no se puede cultivar o en los que no se puede producir o en los que no se puede generar X o Y producto. Entonces eso también limita qué tanto se puede desarrollar una región. Abajo dice, abajo a la izquierda, el destino económico de una región puede depender del desarrollo de las regiones a las que se encuentra geográficamente y económicamente unida, como ya lo explicaba con Tizayuca, Pachuca y Estado de México. Los factores espaciales son más importantes que los nacionales. Es decir, de nada nos sirve que México fuera potencia mundial, ¿no? Si al interior de México hay espacios aislados a los que no se les puede llevar escuelas dignas, comunicación, seguridad social, clínicas, ¿no? Y lo vemos. Entonces, no es tan importante el país a nivel macronacional, los indicadores nacionales, como los indicadores locales o específicos de las regiones. El desarrollo, la que sigue, dice, económico puede estar segmentado. El país en regiones dinámicas y productivas, así como en zonas rezagadas. ¿Qué es lo que vemos? En México hay zonas con mucho desarrollo, con mucha industria, ¿no? Y otras zonas que no. Hay zonas con un gran desarrollo agrícola, zonas que no. Zonas con un gran desarrollo de servicios, zonas que no. Entonces, no es homogéneo, es totalmente heterogéneo. Y por último, el ingreso per cápita está concentrado solo en algunas regiones, que es lo que también se explicaba al inicio.
alguien que vive, por ejemplo, en el Estado de México o en Ciudad de México y trabaja en una empresa de alta especialización, por ejemplo, mercados bursátiles, software, ¿no? Programación, mantenimiento, puede ganar muy bien, ¿no? Digamos, supongamos, 40,000 pesos al mes, ¿no? 50,000 pesos al mes. En un empleo no tan elevado, o sea, no es el director, ¿me explico? Pero gana eso. Ese promedio per cápita, o sea, él suma 50,000 al ingreso de Ciudad de México, porque de ahí lo obtiene. Pero él no vive en Ciudad de México, él desarrolla su vida en Tizayuca, ¿no? En Mina de la Reforma, no sé. En eso estaría afectando la proporción del dato, porque su ingreso no cuenta en el estadístico para Tizayuca, porque no lo percibe en Tizayuca. Pero lo que él gasta, consume y genera en Tizayuca sí potenciaría el desarrollo de esa región de una u otra manera. ¿Se entiende esta parte? ¿Duda con algún punto? No, maestro. Todo claro, maestro. No, ninguno. Va, excelente. Ahora vamos con otro. Una aplicación de este análisis espacial. Seguimos hablando bajo la idea de convergencia y divergencia. No se pierdan. Convergencia y divergencia va a ser todo el primer parcial, ¿va? Ya cuando empecemos a ver algunos procesos matemáticos que yo creo que se los voy a enseñar en Excel, podemos ir pensando en otras cosas, pero ahorita la idea es el desarrollo acercándonos en convergencia o alejándonos en divergencia. Nos dice que las desigualdades en el ingreso promedio en las regiones se deben a diferencias en los sueldos, los cuales son reforzados por las diferencias regionales en la estructura del empleo. En este sentido, el ingreso promedio de una región obviamente se ve afectada por el sueldo, pero a su vez el sueldo se ve afectado por la estructura del empleo. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, en Pachuca, una empresa de reciclaje, ¿no? Una así grande, que reciclara PET, vidrio, aluminio, cartón. Los que trabajen en esa empresa recibirán un sueldo, pero ese sueldo será como muy particular, es decir, al no haber otra empresa de reciclaje en Pachuca, no puedes comparar si el sueldo es alto o bajo al interior de la región, que sería Pachuca. Pero si llega otra empresa de reciclaje con otro sueldo, ahí ya puedes empezar a ver, ¿no? Y si llegase otra tercera, esos sueldos de los trabajadores entre esas tres tenderían como a igualarse, porque de lo contrario, una puede perder empleados e irse a otra, ¿no? E incluso irse con secretos técnicos, secretos de ingeniería al interior de la planta que beneficiarían a la competencia. Esta estructuración de los sueldos, o mejor dicho, de las empresas, establece un sueldo, ¿no? Por decir, la empresa de reciclaje paga 20,000 pesos al mes. Si lo comparáramos con otros sueldos, por ejemplo el de sus profesores, el de maestros en general, el de los choferes de transporte público, el de servicios como Atento, veríamos si es un sueldo alto o es un sueldo bajo. Pienso yo que sería un sueldo alto, 20,000 al mes. Si de repente llega aquí una empresa especializada en el desarrollo de software, digamos por ejemplo, no sé, IBM, ¿no? Una agencia IBM aquí, a lo mejor podría estar pagando sueldos de hasta 50,000 pesos a sus técnicos y sería un sueldo muy alto. ¿A qué voy con esto? El sueldo aumentará, en teoría, ojo, esto es teórico siempre, hay excepciones, acuérdense, en la medida de la especialización de los trabajos de una región. Por ejemplo, en la parte de la frontera, si no me equivoco es entre Mexicali y Caléxico, lo podemos buscar. Existe algo que se llama el corredor de la salud.
y otro que es como el corredor dental, en el que curiosamente a los estadounidenses les es más barato venir a hacerse trabajos, bueno, de dentista, no sé, ortodoncia es otra cosa, ¿no? Pero bucales, llamémoslo, a México, que hacérselos en Estados Unidos. Entonces, mucha gente literal cruza un día, se opera o se trabaja y se regresa, ¿no? Estadounidenses. Eso hace que el sueldo de esa región en dentistas sea muy alto. Si un dentista normal, digamos en Pachuca, te cobra, no sé, unos 600, 700 pesos por una limpieza, no tengo el dato, en ese punto a lo mejor te cobra 2,000 o 3,000 pesos, o sea, en la frontera. Y tú dirías, es muy caro. Sí, es muy caro para el que vive de este lado, o sea, en México, para los que estamos acá. No es caro para los estadounidenses, que de hacérselo allá les saldría a lo mejor en 10,000 pesos. Entonces hay una gran diferencia. Y pasa algo bien chistoso. La mayoría de los dentistas y de las personas mexicanas que viven en la frontera van y compran los insumos cotidianos al otro lado, porque es más barato comprarlos allá. Entonces, ahí hay un clúster bien interesante, muy raro. Raro, no por, raro estadísticamente hablando, ¿no? O sea, no malo, eso es algo que solo se presenta en algunas fronteras. Cuando en la región los empleos generan más salario, eso va a reforzar las diferencias con otra región. Y lo vemos, yo creo que algunos de ustedes han tenido primos, tíos, hermanos, algún pariente, amigos o conocidos, un poco más grandes que ustedes, que ya hayan terminado sus estudios de licenciatura o, aunque no tuvieran estudios de licenciatura, que se fueron a Querétaro a trabajar, o que se fueron a Querétaro a estudiar, o que se fueron a Puebla, ¿no? Que se fueron a Ciudad de México. Es algo muy común en Pachuca. ¿Por qué? Porque allá hay más oferta laboral, por lo tanto, más posibilidades de encontrar trabajo, empleos más especializados que aquí no encontrarías o no estarían bien pagados, y eso permite irse a esas regiones. Y como están viviendo allá y gastan allá, esa diferencia se queda allá. No se ve tanta transferencia de recursos hacia Pachuca. Me enredo un poco, pero ¿se entendió esta parte? Un sueldo más alto contribuye a reforzar diferencias entre las regiones. ¿Sí o no? Sí, maestro. Va, el que sigue. La divergencia que hay del año de 1970 a 1990 explica o se explica en la mayor parte por esas diferencias de sueldo. Hoy en día, como vimos el semestre pasado con la globalización, con lo homogéneo que están los mercados, etcétera, estas diferencias de sueldos están como que rompiendo un poco. Los sueldos tienden como a igualarse un poquito. Los niveles de urbanización del mismo periodo están fuertemente asociados con los índices per cápita de las regiones que tenían. Los índices de alfabetismo siguen siendo importantes para explicar la variación regional en los ingresos del mismo indicador per cápita o del ingreso per cápita. Entonces, las regiones con mayores niveles educativos a su vez son las regiones, estadísticamente hablando, con mejores sueldos y con mayores diferencias en infraestructura y estructura. Conclusiones. Myrdal, ¿no?, nos dice, predijo que el crecimiento económico no es equilibrado, sino que en las regiones con ventajas iniciales tienden a distanciarse económicamente de las regiones más pobres. ¿Saben qué es una ventaja inicial? ¿Quién me dice? Sería como aquellas regiones que poseen, no sé, de los recursos o de ciertas características, no sé, de ecosistemas sociodemográficas que les permiten tener más desarrollo o algo así. Sí, algo así, más o menos. ¿Alguien más? Sería como regiones donde no es necesario como crearlo, de que ya lo tienen desde un comienzo, o al llegar a esa región ya existe. Sí, más o menos.
menos complementa la definición. ¿Alguien que pueda armar una más completa? Puede ser algún área, ya sea económica, que tiende a gozar es que iba a decir ventaja inicial, pero pues es lo que estaba preguntando usted. Más bien que tienen este gozo de poder tener algo a su favor. No Sí, sé. creo que tienen la idea en general, ¿no? Es correcto. Por ejemplo, hablando de las denominaciones de origen, y nos vamos a lo que es tequila, ¿no? Esa región, por naturaleza, ya contaba con ese agave específico y con el paso de los años y del tiempo, con la práctica para crear tequila y posteriormente la denominación de origen tequila. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en Pachuca no tenemos tequila? ¿No? Y la respuesta sencilla sería, pues porque no tenemos ese estilo de agaves. Esa es una ventaja inicial comparativa de entre la región de Tequila y nosotros. Otra ventaja comparativa en el Real del Monte, por ejemplo, en el Real del Monte pudo haber sido la cantidad de plata que tenían, ¿no? En las minas. ¿Por qué no hay como tal minas en Pachuca? Bueno, es porque aquí no había tanto recurso mineral, ¿no? La parte de la lana en Inglaterra, pues ellos tenían unos campos enormes de pastizales donde los borregos, las ovejas, pueden comer, pueden cultivar, se desarrolló mucho la oveja, el ganado, ¿no? Se reprodució mucho, los trasquilan y sale la lana, ¿no? Entonces, eso es algo que no se da en todos lados. O sea, ¿por qué no tenemos lana en Pachuca? Pues porque no hay tanto trabajo. José. No se aprendió por error, perdón. No se preocupe. Por ejemplo, la seda, ¿no? Que viene del gusano de seda, pero que era, o que ese gusano solo se da en Asia y concretamente sobre todo en lo que hoy es China. Entonces, para Europa les gustaba mucho la seda, pero no tenían ni idea de dónde se hacía, entonces no la podían hacer y la ventaja competitiva pues era para China. Esas son ventajas iniciales. Todas las regiones, bueno, obviamente no existen las generalidades, ¿no? Pero yo pienso que la mayoría de las regiones tienen una ventaja comparativa contra otros, ¿no? Porque ya no las podemos llamar iniciales, porque el término iniciales es como del origen del asentamiento o de la civilización ahí, ¿no? Ventajas que ciertos países tuvieron antes de los procesos de industrialización o al inicio de la industrialización y que aprovecharon para comercializar, o regiones que fueron pioneras en X o Y cosa. Hoy en día, cuando hablamos de cómo desarrollar una región, tenemos que voltear a ver el pasado y los ejemplos de otras regiones, ver cómo se produce X o Y elemento o cómo se desarrolló X o Y producto en otra región y ver qué tanta adaptabilidad hay o para atraer el mismo producto o bien o para generar o replicar el modelo que se empleó. Entonces, por ejemplo, estoy pensando. Las regiones que tienen tuna y nopal dentro de ellas, muchas han estado mutando hacia o cambiando hacia la agroindustria. Es decir, dejar del nopal, de vender el nopal solo como verdura, como pieza, y hacer otro producto de. Y de repente se empezaron a popularizar los churritos de nopal, ¿no? O sea, como un taquis, pero de nopal y otros productos similares relacionados al nopal. Si nosotros nos quisiéramos llevar eso, por ejemplo, a la zona de Tenango, por allá, probablemente no se dé tanto el nopal o el tipo de nopal cambiaría por las condiciones tan húmedas de la región. Pero es posible que otra planta, como por ejemplo, no sé, el stevia, el café, sí se dé con facilidad.
y podríamos dejar de vender café en grano y stevia en planta o en polvo y procesarlo para elaborar un producto sustituto del café, por ejemplo, licor de café. Está bueno el licor de café endulzado con stevia. O sea, me explico, cada región tiene una potencialidad que le puede servir para su desarrollo. Por ejemplo, en Pachuca, yo veo una potencialidad, y se las platico a ver si algún día les toca a ustedes tomar decisiones si lo ponen. La parte, no recuerdo, no recuerdo cuándo fue que se les dio más impulso a las ciclovías en Pachuca, que solo hay como 3 y funcional una. Bueno, ya hay otra más, pero bueno, vamos a centrarnos en la que viene básicamente desde Campo de Tiro y llega hasta la Hyundai y le pasa por todo la Plutarco, la Rojo Gómez, gira para Prepa 1 y en Prepa 1 se divide por atrás. Una se va hacia el estadio de fútbol chiquito que está por acá, Revolución, y esa medio se incorpora a una bien rara que sale hasta el Seguro Social, que esa ya no la considero como tal, pero bueno, la otra rama de Prepa 1 agarra y se va hasta pasar por cerca de la central de la Americana, esa escuela, un poquito más para acá. No, no es la Americana, es la calle de Cuesco a un lado, ¿no? Ay, mejor les enseño el mapa, para que me estoy complicando. Les voy a poner el mapa, ¿va? Sí, creo que es atrás de la central, ¿no? Ajá, esa mera. Por el Colegio Londres. Ah, Sí. Ándale, es el Colegio Londres. Gracias. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, Campo de Tiro. Y la ciclopista Oxo, inicia más o menos aquí. Déjenme ver si agarro un Street View. Ay, qué bonito. A ver si aquí se ve. Ajá, aquí inicia la ciclopista. Esta la pueden ver. Bueno, inicia por donde está este árbol, pero literal ahí acaba bien feo, ¿no? Entonces ahí inicia, se viene aquí y aquí se mete aquí, a esta calle, ¿va? Nos vamos a regresar al mapa. Aquí es donde se mete en la calle, ¿no? Aquí en esta parte donde está mi mouse. Viene todo esto es ciclopista, Voy a hacer más chica la vista para avanzar más rápido. Todo esto es ciclopista, todo esto es ciclopista, todo esto es ciclopista, todo esto es ciclopista todavía, ciclopista, 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 más ciclopista. Aquí en el centro continental agarra una desviación. Una sube para acá, para Maestranza, pero termina aquí, literal. Y la otra continúa hacia acá. Cruza, aquí está Prepa 1. Pasa por un lado de Prepa 1. Brincas esta parte que es la avenida Benito Juárez. Sigues por toda esta parte que ahorita vamos a ir observando. Y aquí puedes incorporarte a la que va al río de las avenidas y que es todo esto que sube por los puentes que termina y se incorpora al seguro. Y otra que se viene todo esto por aquí, derecho. Bueno, aquí hace un cruce bien raro y se cambia de carril por abajo del puente. Y ahora viene de este lado, pero aquí viene. Todo esto hasta llegar aquí, a la Hyundai Pachuca. Y lo vamos a comprobar, ¿no? La Street View, a ver aquí. Me voy más para acá. Más. Aquí la cruza, ¿no? O sea, esa ciclopista que yo les enseñé hasta allá, aquí viene todavía y se va a seguir aquí derecho, pero ahí ya no puedo avanzar. Se llega aquí derecho hasta llegar aquí a la carretera que es este puente, ¿no? Ahí más o menos termina. Ahora, ahí les va la potencialidad. Yo veo que a lo largo de toda la ciclopista no hay nada. O sea, miren, por ejemplo, aquí literal, o sea, bueno, hay espacios verdes, ¿no? Pero no hay nada. Me voy a ir más hacia acá. Y aquí, vean, toda esta parte no hay como nada, no hay nada. No hay nada. O sea, está bien porque es una zona verde, es bonito. Pero me refiero a no hay nada en cuanto a comercios o negocios o así. Entonces esa parte está bonita. Si me voy más atrás, a ver si encuentro nuestro view por acá.
la ciclopista viene por acá y le pasa... No, pero no quiero esta calle. Perfecto. Al colegio Pilares, ya otro, ¿no? Viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y esta es como una de las partes más feas de la ciclopista realmente. Aquí se agregaron algunos juegos, ¿no? Y ya no me va a dejar entrar ahí, pero lo que se alcanza a ver, o sea, vean la maleza aquí y esta parte de árboles aquí y de casas. Y si yo me voy por acá, esta sí tiene Street View. Ok, vamos a ver las condiciones de algunas viviendas aquí. La ciclopista va por acá, ¿no? Por atrás de estas casas. Y vamos a ver predios abandonados, ¿no? Condiciones un poco, diría yo, marginal en algunos predios, ¿no? Entonces, definitivamente esta es la parte como más fea. Aquí va la ciclopista, aquí atrás. Se siguen. Siguen, llegan aquí. Aquí se van a volver a cruzar la ciclopista. Que les enseño. Esta es una buena toma. Otro poquito. Entonces, esta parte está como muy abandonada y realmente ya no pasa el tren por aquí, ¿no? Vamos a otra parte que está acá. Esto tiene un propósito, ¿no? Bueno, esta parte de aquí del cruce de Prepa 1 igual, estuvo un poco feo. Me parece que hoy en día no sé, pero llegó un punto en el que ya toda la hierba la habían quitado. Aquí había banderas colgando. La verdad, este andador, esta parte de la ciclopista estaba muy padre. Me regreso aquí y aquí. ¿Dónde habrá un Street View? Todo esto. Un Street View por aquí. Híjole, están bien lejas. A ver. Este Street View me va a servir. A ver. Ahí está. Y la ciclopista está aquí arribita. No se alcanza a ver, pero viene por No, aquí. está abajo. No, está acá abajo. Perdón, me equivoqué. Gracias. Pues aquí estaban metiendo el drenaje que se aprovechó y la ciclopista le pasa por encima. Es que esta toma es muy vieja. Bueno, pasa por aquí, pero este terreno hoy en día está como muy vacío, muy baldío. ¿Dónde veo la potencialidad? En que es un mega andador, o sea, es decir, es gigante la ciclopista y está muy bien hecha. A mí me parece que es algo muy bueno y genera una conectividad interesante. O sea, literal va más o menos desde aquí, desde ese punto, y llega hasta, ya me perdí, por aquí, hasta acá, ¿no? Entonces, más o menos poniéndola así, llega desde este punto aquí donde dice Colosio 2 hasta aquí donde dice más o menos a Adolfo Mateos, ¿no? O sea, y se va así haciendo una curva. Entonces es una muy buena infraestructura, diría yo. Le falta alumbrado y le faltan muchas cosas, pero la idea es muy buena. Toda esa parte despoblada del centro, que a veces es vía, que a veces es hierbajo, yo le veo la potencialidad de hacer pequeños locales. O sea, sí serían pequeños, literal. Casi estilo islas como las que están en galerías, ¿no? Pequeños locales donde se vendan X o Y producto y que a partir de una política que tenga muy bien localizadas a personas, o sea, podría ser un convenio, ahí les va, con universidades y con CECATI y CATIS que capacitan para el trabajo y tienen cursos, por ejemplo, desde elaborar cacahuates caramelizados hasta muchas cosas por las cuales laborar. Haz tu curso, ¿no? En nuestras instituciones, saca X nota o X calificación y te damos 2 meses gratis de un localito aquí para que vendas tus productos, ¿no? O sea, esa amalgama de conectar y aparte llenas o pueblas más esa ciclopista que por tramos está muy vacía y ha habido asaltos, ¿no? Históricamente no son tan frecuentes, pero sí es una zona susceptible por las condiciones que tiene. Entonces, coloca de una u otra manera, como esos puestos de tortas, ¿no? Que es por lo chiquito de lámina, pero digamos, hagámoslos institucionalizados, hagámoslo un poco más rígido. En ciertos tramos, ponle un buen alumbrado, pon más juegos, pon canchitas de algo, no tienen que tener las medidas oficiales, o sea, cuando quieres jugar, juegas en la que sea. Esa franja de ahí, salvo por cómo están los terrenos, pero me parece que deberían ser públicos si los atraviesa una ciclopista,
este, es un área de mucho potencial para Pachuca, tanto en la venta de servicios como para convivencia, como para espacios públicos. O sea, yo siento que ahí hay mucho potencial. Habría que ver en términos legales cómo está la situación, pero me parece que sería un buen punto donde se puedan desarrollar esta idea. Pequeños locales se subsidian, se rentan a pequeños empresarios y ya podrían tener ahí sus primeros negocios, ¿no? Sus primeras cosas. Asóciate con la autónoma, ¿no? Tenemos una licenciatura en nuevos negocios, creo. No me acuerdo muy bien cómo va, pero de eso trata. Entonces, ahí, ¿no? O sea, si tu negocio va a dar algo de ahí, sácalo ahí. O sea, se puede hacer. Pienso yo que con voluntad se puede hacer y que sería una gran potencialidad para nuestra ciudad. Ahora, no todos tienen esto, ¿no? O sea, no vamos a ir a poner por ejemplo, si nos vamos a Paso Yucan, no vamos a poner una ciclopista de aquí a acá, ¿no? Y la vamos a llenar de locales, o sea, porque pues no, las condiciones del lugar no se prestarían. A lo mejor le podemos hacer una circunferencia para algo, si es que estamos hablando a lo mejor de ciclovías, ¿no? Tendría más sentido una circular, aunque atravesaría varios cultivos y ahí entraríamos en problemas, que realmente ponerle algo aquí y que se desarrolle como tal. O sea, no sería lo ideal. Tendríamos que repensar esta zona y ver qué potencialidades tiene. A lo mejor si ya hay aquí, por ejemplo, el Tusofari, ver de quién sería este predio que está acá, ¿no? O sea, esto de acá, cuánto genera, y ver si no sería mejor poner aquí un parque acuático. Es un decir, ¿no? Porque no sé la disponibilidad del agua. O otro parque de atracciones, ¿no? O otro elemento, ¿no? O una granja solar, no sé, porque a lo mejor hay el espacio, el cultivo ya no da tanto, o este pedazo de cultivo, si se quita, no es tan significante. No sé, hay que repensar las regiones. Por ejemplo, había un proyecto, no sé qué tan cierto, ni... ¿A dónde estoy? Si se desarrolló por aquí atrás, espérenme, me perdí un poco. Un segundo. Espérenme. Ajá, por acá. Aquí en el Arenal había una idea de hacer una no sería una ciclopista, es una ruta de ciclismo, que es diferente, que se fuera más o menos por atrás, por toda esta parte de las montañas de los Frailes, por aquí así, y que se hiciera una especie como de evento, de pista o algo así. No sé cómo vaya la gestión y no sé qué tan fuerte sea, pero por ahí había algo de esos elementos, ya que hablábamos de eso. Pero si nos vamos, por ejemplo, a... no sé, Ciudad Sagún, Apan, Santiago, Metepec, no sé, a ver, esta, Chichicuautla, no, esto es bien poquito. ¿Hay Street View aquí? No, obviamente no. Una un poquito más grande. San Ignacio. No, son rancherías. Aquí, los Romeros. Ajá, o sea, vean desde arriba lo que alcanzamos a ver. O sea, es diferenciado lo que se puede colocar aquí que lo que se puede colocar en Pachuca. Si habláramos de traer, por ejemplo, eso solo es un decir, ¿no? O sea, no estoy hablando de que se pueda o no. Una planta de reciclaje grande. Pues desde aquí hay un mega espacio, ¿no? Se expropia, se compra y la puedes poner aquí sin problemas. Pero te vas a Pachuca, ¿no? Tú dime qué pedazo de espacio nos queda, ¿no? Que sea en Pachuca para poner una planta de reciclaje grande. Estos son los jales, ¿no? O sea, dirías, bueno, a lo mejor aquí, pero si tú quitas los jales, contaminas un buen toda la ciudad, ¿no? O sea, técnicamente manipular esto
requiere no solo tecnología, sino capacidad técnica muy específica y no sé qué tanto se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde colocas otra gran empresa? A lo mejor aquí, al lado de Bricrila, de Ánfora, ¿no? Pero te conviene ponerte aquí o a lo mejor te conviene ponerte por acá, ¿no? A donde hay otras grandes empresas, ¿no? Con otras conectividades. Entonces, vamos a dejar de navegar en el mapa, nos regresamos. La idea es eso, cada región va a tener una ventaja competitiva contra otra a la que le puede sacar provecho y tienen que jalar de ellas para aspirar a un gran desarrollo o a desarrollarse más. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Qué otras ideas se les ocurren a ustedes? A ver, platíquenme. Para ir a Pachuca. De donde quieran, que me platiquen. Más o menos, ven que está de moda eso de mentalidad tiburón, ¿no? De comerte a los demás y poner negocios donde sea. Nosotros más bien debemos ir con la mentalidad siempre de desarrollo, de crear, de construir, de, ya esta uva de esta región es muy buena, deberían de hacer un vino. Esto, es esto, o sea, siempre tener esa idea de opciones. Podríamos poner esto, se podría poner aquello. Llevarlo a la realidad, bueno, implica o es muy complejo, ¿no? Implica la voluntad de muchas partes, actores privados, actores sociales, actores políticos, pero lo pueden hacer. Pero como ejercicio mental de su profesión, cuando vayan a pasear, vayan a turistear, o sea, ver, esto está súper bien aprovechado, esto está muy mal aprovechado, esto fue una muy buena idea, esto no fue tan buena idea, ¿no? Entonces, de su cotidianidad, ¿qué ideas se les ocurren a ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué han observado? ¿O qué cosas están mal? Para que no hable todo yo. Pues aquí por donde vivo yo, me parece que está mal organizado los parques. Bueno, pues yo creo que pueden remodelarlos para que se vean más bonitos y pues le den más estética a las colonias, porque luego hay unos parques que ya pura hierba y todos descuidados y los pueden aprovechar para poner como esos aparatos para hacer ejercicio y pues así motivas a la gente a ejercitarse, o juegos, alguna fuente, no sé, o hasta canchas de básquetbol, fútbol, lo que quieran. Yo creo que eso, perdón, yo creo que eso es algo que se puede, pues sí, motivar a la gente para que se junten firmas o no sé y exijan al municipio que se arreglen. Sí, no es una mala idea. Existe la figura municipal, se llama, ¿cómo se llama? Son representantes de colonia. Tienen otro término, pero al final de cuentas son representantes de colonia y más o menos hay, entre comillas, en cada colonia. Oficiales, o sea, no la persona que lleva el chisme de la colonia, sino que literal hay una asignación oficial de representante de la colonia. Habría que buscarlo. Y él es el que tiene más comunicación directa con presidencia. O sea, a él sí lo pueden recibir, entre comillas, con mayor facilidad. Y puede llevar y presentar el proyecto. A lo mejor que le metan recurso o dinero, que lo arreglen así como tal. Si solo está hablando de cortar las hierbas, es muy fácil. Yo lo invito a que sí lo intente, o sea, que se acerque con el representante, que lo hable y a lo mejor un sábado o un domingo se salen juntos, juntan firmas, van y se meten y sí van los de parques y jardines, ¿no? O sea, se tardarán un poquito, pero van y los cortan y los dejan bonitos, ¿no? Pero eso hay que estarlo haciendo a cada rato. La parte de adecuarlos, es decir, de colocarles infraestructura, eso sí sería más complicado. Pero estaría interesante ver alguna alianza comercial. Por ejemplo, con Oxxo, con Coca-Cola, con Comex, que yo sé que son como que las empresas que más suman a este estilo de proyectos. ¿Puede eso, profe, entonces? ¿Cómo? Como que un patrocinio.
¿Sí se Ajá, puede eso? sí, o sea, ahí le va. Y se hace un A ver, fideicomiso. Esos fideicomisos se hacen entre la empresa y el gobierno. Por ejemplo, una empresa no paga, digamos, el predial que le corresponde ese año y invierte ese dinero del predial en esa región, o sea, en ese lugar, al interior de la ciudad donde lo tendría que pagar. Es complicado y ya estamos hablando de que necesitamos un abogado, o sea, un experto, ¿no? Pero es posible, o sea, sí se da el caso. Y ellos pueden ir y colocar una cancha, si estamos hablando de Coca-Cola Comics, por ejemplo, o Grupo FEMSA, ¿no? Si fuera a lo mejor con Telmex, no sé, Grupo Carso pudiera hacer otra cosa, o sea, la cuestión es suma de voluntades, ¿no? O sea, que es lo más difícil de lograr, que la comunidad, todos estén dispuestos a colaborar y quieran, a lo mejor eh, consigue que el parque lo corte Presidencia y que Comex ayude o patrocine la rehabilitación con pintura del mismo. O sea, es posible, pero hay que buscar las alianzas. A veces hay asociaciones civiles que se encargan de eso y nos apoyan muchísimo. Sería ir, buscar, contactar. O sea, es mucha faena para la persona interesada, pero cuando uno realmente lo quiere, lo logra. Aquí en la colonia en la que yo vivo, mi representante es muy activo. O sea, tengo esa bendición, diría yo. Y sí, a cada rato está que vengan a cortar, ¿no? O sea, todo lo hacen bien y mal, ¿no? O sea, porque sí cortan y arreglan, pero luego dejan la basura. Luego vienen y se llevan la basura, pero hacen un hoyo. Luego vienen, tapan el hoyo, o sea, me explico, no termina como de cuajar todo, pero sí hay una actividad. Entonces, eh, ha traído algunos programas de recursos de programas específicos para aquí, ¿no? Medicamentos, leche, muchas otras cosas. Se ha movido muy bien y a ella le gusta, ¿no? O sea, por eso digo que depende de... Y ha logrado pues cosas interesantes para la colonia. La rehabilitación de lámparas, de muchas otras cosas, pero la idea es presionar. Es como ustedes, o sea, yo les pongo un ejemplo. Yo estoy aquí dispuesto a enseñarles muchas cosas, a platicarles muchas cosas, a contarles muchas cosas. Pero si ustedes a mí no me especifican algo que quieran saber, pues es como difícil para mí hacerlo, ¿no? Entonces, pónganse a pensar en la presidencia. O sea, quítenle el color del partido y la persona, ¿no? O sea, en la figura de la presidencia municipal. Aún y con toda la tecnología que tenemos, el presidente municipal no es y nunca será, o la presidenta municipal nunca es y nunca será omnisciente, es decir, que lo sepa todo. Va a tener un gran sesgo. Ella o él, el equipo de trabajo, percibirá ciertas problemáticas en la ciudad y las atenderá, pero a fuerzas, por el simple hecho de ser humanos, se le van a escapar muchísimas, sobre todo al interior de las colonias, porque no existe la figura de alguien de la presidencia que todo el tiempo esté como que recorriendo la colonia. Lo que sí existe es la inversa, es decir, gente de colonias que le proporcione información y le pida apoyo a presidencia. A veces hay un bache en una calle y no se tapa no porque falte recurso, sino porque ningún ciudadano nunca lo reportó. A veces hay una fuga de agua y no se soluciona no porque Casim no vaya, sino porque nunca nadie lo reportó a Casim. O sea, existe la otra, ¿no? Que ya está el reporte y nunca lo arreglan, pero también existe esta, que nunca nadie lo avisa de y por lo tanto no se soluciona porque no llega a la agenda de la presidencia municipal. Ahí es donde la figura del representante de colonia ocupa un papel importante. Lleva y da a conocer la problemática de la colonia y puede en mayor o menor medida hacer presión para gestionar que se haga algo en su colonia. Entonces, eso es en todos lados. Entonces, eso es muy importante, tener ese acercamiento. Y ya a partir de ahí, en la suma de voluntades de que usted puede desarrollar la idea de, digamos, del parque, ¿no? Conoce a un amigo que es arquitecto y puede a lo mejor desarrollar el plano de cómo quedaría. Conoce a otra persona que trabaja en una asociación civil y puede abrirle las puertas a platicar con X empresa o con otra empresa, ¿no? Ahí conoce a alguien que medio trabaja en gobierno y al menos le puede sacar una cita con el de parques y obras, ¿no?
Y así se va sumando y poco a poco se construye un proyecto, ¿no? O sea, se termina de cuajar. Cuando es algo entre comillas pequeño, como la rehabilitación de un espacio público pequeño, es más sencillo porque no requiere de tantos recursos, tantas cuestiones. Cuando ya es algo más complejo como hacer un dren pluvial, hacer una carretera, o sea, ahí ya se empieza a tornar más procesos, más personas involucradas, pero se logra. Falta mucho la iniciativa, ¿no? De parte de las personas que vienen ahí, pero sí se puede. Pero me parece una muy buena idea, Edwin. Es una muy buena idea. Puede desarrollarla. ¿Alguien más? Por ejemplo, yo vivo en Aquiles Ujú, y en Aquiles hay como un parque como entre cada dos calles. Hay muchos parques, muchas áreas. ujú, ujú. Entonces, por ejemplo, atrás de mi casa está el parque y a veces las personas tratan como de, supongo que separan sus residuos orgánicos, pero vienen y la ponen en los árboles abajo. Entonces, a veces yo pienso que se podrían hacer como compostas, tipo como comunitarias, porque pues varias personas lo hacen. Y siempre he pensado que, pues, no sé, se podría establecer un cuadro del parque para que pues las personas puedan venir y depositar sus residuos. Y ya, porque pues se presta, pienso yo. A ver, según entendí, hay gente que llega y deja, por ejemplo, sus cáscaras de plátano y de naranja en el tronco del árbol. Ajá, en el pie del árbol. Ah, O ok. hacen como un huequito, he visto que tratan de hacer como un huequito y ahí la ponen. Mire, es que esto es lo bueno de platicar. Ahí creo que podría entrar. Ay, ¿cómo se llama esta secretaría? Espérenme, déjenme me acuerdo. No es Agarpa, es Espérenme, déjenme un segundo, déjenme pregunto. ¡Zap! Es- ¿Cómo se llama? Está la cámara prendida, pero el micrófono no. ¿Cómo se llama la Secretaría de Medio Ambiente aquí? Pero sus siglas. Semarna. Gracias. Semarna. Le pregunté a mi esposa. Este. Tiene, hasta donde yo sé, algunos programas de concientización ambiental que son como pláticas, como conferencias. Se pueden, así como INEGI también las tiene, se puede solicitar una digamos, en el parque. Entonces, ahí la cuestión es organizarlo, ver qué necesitan. Bueno, a lo mejor van a necesitar agua, X, Y, el transporte, no sé. Eso sería como, por ejemplo, que usted lo pusiera o que la comunidad lo pusiera. Y van y en el parque, sonido, ¿no? No sé, algo así. Y va el especialista y les puede platicar cómo se hace realmente una composta, ¿no? Que técnicamente, bueno, la que yo me sé es en la licuadora, pero sé que hay otras que es con tierra y se necesita cierto proceso, ¿no? Y de esta manera se cuida la imagen del parque porque no está lleno de cáscaras de plátano por todos lados, ¿no? Y se está haciendo realmente un uso adecuado de sus desechos, ¿no? Que realmente favorezcan al árbol, porque si se dejan en su superficie no siempre es benéfico, ¿no? Por lo poco que yo sé, habría que preguntarle a Yamile, cuando tengan clase o cuando la vean, pregúntenle. Sí se puede hacer, ¿no? O sea, ese estilo de talleres con cada secretaría puede llegar a proporcionar a alguien que ofrezca o vaya o dé esa información a donde se requiera. Entonces sí, es una buena idea, también se puede hacer. ¿Alguien más? ¿O algo más? A mí, bueno, donde yo vivo, pues no hay nada. Entonces, para empezar, árboles, pues no hay. Y parques, pues menos. Entonces, hay mucho terreno en donde en vez de saquen provecho de él, están construyendo casas y casas y casas. Entonces, a mí me gustaría la implementación de un parque y de árboles, porque el sol aquí está fuerte, por lo mismo de que no hay árboles. Ok, ahí es más complicado.
En la parte donde están construyendo casas, pues tiene que ser un predio privado. Ahí no le podemos meter mano, ¿no? O sea, ni nosotros, ni gobierno, ni nadie. Incluso y cuando el predio violara X o Y cosa, no es como que se lo puedan quitar, ¿no? O sea, ahí está, la propiedad privada está muy, muy protegida. Y está bien porque nosotros también tenemos propiedad privada. Más pequeña, ¿verdad? Pero es nuestra. Ahora, lo que sí se puede hacer, por ejemplo, hay una ley, no me acuerdo si es ley o es un... es que ya cuando entramos en términos judiciales es más complicado. Una norma técnica para la construcción de fraccionamientos en Pachuca. Y de hecho tiene poco que se aprobó una actualización. Habría que buscarla. No estoy muy seguro de por dónde, pero tendría que ser en el Congreso del Estado, yo creo, o sea, en internet. Habría que buscarla. En la cual implica o ya se señala o se agrega que al interior de cada fraccionamiento debe de haber X porcentaje destinado, si no me equivoco, tanto a parques, o sea, no me acuerdo cómo se llama esta parte técnicamente hablando, pero bueno, árboles, y otra parte a servicios, si no me equivoco, o sea, como servicios comerciales. Son áreas de convivencia y otra cosa, o sea, ya aparte de la pura casa, cada nuevo fraccionamiento tiene que tener X cosas por ley, ¿no? Porque hay muchos que se hicieron durante mucho tiempo que no lo tenían y están bien feos, con todo respeto. Y entre comillas, los más recientes ya dan como que señales de estar acatando esto. En esa parte sería buscar el plano, o sea, pedir cómo va a quedar el informe, todo, y que prioricen la remodelación o la elaboración de los parques, porque a veces dejan el espacio vacío pero no le ponen nada y ya estarían cumpliendo con la norma técnica porque está el espacio para, pero no están obligados a acondicionarlo, creo. Por ahí viene como el fallo. Habría que, les digo, esto ya es más legal, habría que preguntarle a alguien especializado en eso. La otra parte, Semarnat también tiene programas de reforestación y de adopción de árboles. Hasta por momentos te los regalan y un buen, ¿no? O sea, hay que buscar el programa. Hay programas para que tú tengas acceso a árboles frutales, o sea, un limón, un naranjo, y te los regala Semarnat. Entonces hay que estar al pendiente de las convocatorias. En los previos de cada uno de ustedes que viven ahí, si llegasen a tener un resquicio para X o Y árbol, Semarnat se los puede dar y ustedes lo pueden colocar, ¿no? Para que no tengan que comprar. O ahí ya no sé quién entraría para hacer una reestructuración de las banquetas. Es decir, si las banquetas tuviesen porque hay que hacer ¿cómo se llama esto? Es que ahora sí me agarró en una sección que no soy que no conozco mucho o que no trabajo mucho. No es un atlas de riesgo, es otra cosa, es un permiso de riesgos para ver cómo es el subsuelo de las banquetas y cómo es el subsuelo de la región que me esté hablando y ver que si fuera posible colocar uno u otro tipo de árboles, ¿no? O sea, no sé, hacer rotondas, cortar cuadritos, ver dónde se podrían colocar. Y ya en última instancia, si ni una ni otra cosa se pueden hacer por la inviabilidad en ambos casos, ahí habría una potencialidad oculta. ¿Por qué oculta? Pues porque no la sé. Pero ¿cuál es la potencialidad? La resolución de una amenaza a una debilidad, que es el calor que usted me dice que hace o el intenso sol. Pienso en el aprovechamiento o acondicionamiento de las azoteas. Ya se ha hecho. De hecho, algo que a mí me fascina es el uso de la azotea. Traigo muy clavada la idea, pero se las comparto porque eso se trata de hacer ciencia entre todos. En las sociedades antiguas,
la azotea era funcional, es decir, era parte de la cotidianidad. Así como ustedes están en su cuarto o están en la sala, en el comedor o en la cocina, los antiguos estaban en la azotea, o sea, porque había mucho calor, ¿no? Entonces vas y te subes, no había aire acondicionado, no habría, o sea, la azotea era un parte de la casa. Hoy en día la azotea no se usa casi, solo para aventarle trastes, ¿no? Y está muy desperdiciada y debe de generar una cantidad espantosa de calentamiento. ¿Por qué? Pues porque los materiales del techo para la impermeabilidad suelen reflejar mucho el sol, lo cual genera todavía más calor, etcétera. Pienso que también Yamile debe ser muy buena en esto, podríamos preguntarle. Reacondicionar la azotea para que tenga un acceso más fácil y a lo mejor poder instalar una especie de vivero arriba, una azotea verde, puede generar o apoyar a esa condición del calentamiento de la región, ¿no? O a que sea más verde, o paredes verdes, ¿no? O sea, o jardines verticales. Esos serían elementos y proyectos que se podrían plantear, se podrían estudiar, ¿no? Un alumno de aquí, una alumna de aquí, que vea realmente la viabilidad de ambos y luego buscar aliados, ¿no? Vuelvo al punto, una empresa privada, gobierno, una asociación civil, la misma comunidad, ¿no? Pero sí, o sea, es un buen ejemplo y regresamos a que cada región presenta complicaciones. ¿Alguien más? ¿Algo más? Es que sí está muy difícil, pero es posible. Este ejercicio me gustó. Yo creo que les voy a dejar de tarea, no hoy, el jueves, para el otro jueves. Pero va a ser que hagan, así hablado, no quiero como datos técnicos, o sea, platicadito, escrito, pero platicadito. Una potencialidad de su entorno, de su cotidianidad, ¿va? No tanto de la localidad, sino digamos de su colonia. Y puede ser muy breve, o sea, un área desperdiciada, reacondicionamiento de algún parque, algo. ¿Cómo lo imaginan ustedes? Y me ponen fotos, ¿va? En un PDF. Se los publico este jueves y que sea para el siguiente jueves. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Vamos a seguir. Ahora, este es otro artículo. El debate sobre la convergencia económica internacional e interregional, enfoques teóricos y evidencia empírica. Entonces, vamos a ver más elementos de convergencia o divergencia. Moncayo nos dice que el 50% del PIB global es producido por el 15% de la población mundial, que ocupa solo el 10% del espacio de la superficie terráquea. Es decir, en el 10% del territorio de todo lo que es el mundo, se produce el 50% del PIB. O sea, la mayoría de la producción del mundo se concentra solo en el 10% del mismo. O sea, vean lo complicado que es esto, ¿no? La siguiente dice, la brecha entre países ricos y pobres es de 19-1. Por cada 19 países pobres hay un país rico. Y si estamos hablando que la ONU más o menos reconoce a 200 países, ¿no? Entonces solo hay 20 países ricos en el mundo, ¿no? Que es más o menos el famoso G20. El resto son países pobres. En términos de lo que Moncayo analiza, estas diferencias son tanto internas, ¿no? En los países, como en áreas urbanas y rurales, ¿no? Las economías atrasadas crecen más rápido al catching up, que es lo que platicábamos. Otra región aprovecha recursos de otra y la jala de una u otra manera, aunque no se esté generando en esa región el empleo y el desarrollo. El desarrollo de regiones alrededor de esa la pueden potencializar. Y esta parte de las diferencias regionales, vamos a aprovechar la tecnología. Nos vamos otra vez a Maps. Nos vamos a cerrar esta pestaña. Nos vamos otra vez a Satélite. Y las podemos ver con mucha claridad, ¿no? Si nos damos, por ejemplo, un Street View de por aquí. Mira, tiene una tienda. Vamos a ver ciertas condiciones, ¿no?
ciertas estructuras que no vamos a ver en otros espacios de la ciudad. Esto es muy común por allá y me parece una genialidad. Estacionan el carro en las azoteas de las casas. Pero no podemos negar, ¿no?, que sí se percibe como una colonia de bajos recursos o con un grado alto de marginación por X o Y motivo, ¿no? Y que no sabemos la estabilidad estructural realmente de las casas porque muchas pues se hicieron sin planos o sin permiso, ¿no?, como tal. Ahora, si salimos de aquí y nos vamos a una privada, ¿no?, aquí, a ver si aquí no sé si hay Street View, no hay, pero aquí les caímos. Vamos a observar otro estilo, ¿no?, de vivienda, donde sí vemos un aprovechamiento, o bueno, áreas verdes, ¿no?, áreas verdes, y aquí hay una cancha, aunque es de la casa, creo. Déjenme ver si agarro otra de por ahí mismo. A ver acá. Camellones con cosas verdes que no vamos a ver en otros lugares. Y podemos ir, por ejemplo, a otras residencias, ¿no?, otros fraccionamientos. Ay, aquí tampoco hay. A ver qué agarramos aquí. Que asemejan ciertas condiciones, pero vemos que aunque hay parquecitos, hay cositas, ya se percibe diferente el nivel de riqueza, ¿no?, o en las condiciones de marginación que puedan tener tanto un lugar a otro. Y si nos vamos, déjenme me ubico un poco, si nos vamos a nuevos fraccionamientos, a ver si este tuviera, híjole, no tiene, a ver aquí. Pero esta es la entrada, este está bonito, me gustaría meterme más. Vemos otro estilo de infraestructuras, ¿no? Esta colonia está bonita porque tiene muchos, a ver si lo podemos ver vía satélite. O sea, vemos la densidad de... ¿Mandé, Edwin? Chavarría es de las nuevas, ¿no? Ajá, pero esa no es Chavarría, este es Lomas de la Plata. Ah, perdón. Ahorita nos vamos a Chavarría, por ejemplo, pero lo que quiero que vean es dos cosas. Primero, la densidad de casas, ¿no? Ustedes lo vieron, que estaban pegadas y son 2 pisos. O sea, hay muchas casas, pero al mismo tiempo, vean, aquí hay un parque, una zona de esparcimiento, aquí hay otro, acá hay otro, aquí hay otro, acá hay otro. Esta es una escuela, si no me equivoco, acá hay otro, ¿no? Parque 2, otro parque, otro parque, otro parque, otro parque y otro parque. Como pueden ver, no están verdes, ¿no? O sea, eso es a lo que yo me refiero, que no siempre están como bien habilitados. Pero, al menos en este estilo de planeación de fraccionamiento, en esta en particular, vemos estos grandes espacios, ¿no?, destinados para la convivencia, que a lo mejor acá no se ven, ¿no? O sea, vean, aquí entre las calles, en estos pitayas, no se ven, salvo por ejemplo aquí, que este sí es un parque, ¿no? Pero, y este es un terreno baldío, o sea, aquí no hay nada. Entonces, aquí hay un solo parque en este fraccionamiento, cuando acá hay como 4 o 5. Y por aquí debe haber, por ejemplo, en Tulipanes, bueno, hay parquecitos más chicos, ¿no? Y esta es escuela, micro parquecitos, ¿no?, por ahí perdidos, camas grandes. No sé cómo está Chavarría, podemos irnos. ¿Dónde está? Plaza Universidad, privada Portozuelo, Carboneras. Está por aquí, ¿no? Mejor lo busco más rápido. ¿Es Estado de México? No, es esta. No estaba yo tan lejos. Y vemos más o menos, ¿no?, espacios que supongo yo que están destinados para eso. A ver, aquí hay un Street View.
No. Pero a lo mejor desde aquí lo podemos ver. Uy, aquí todavía no hay nada. Ah, sí, atrás. Pero bueno, es como la diferencia un poco entre fraccionamientos que no se les ve ni por dónde haya cosas. A ver acá. Aquí sí se va a ver. Ay, ven para acá, manito. No, que es como lo nuevo. Y volvemos, o sea, un estilo similar en urbanización y casas, pero se dejan ciertos espacios que esperemos aprovechen para eso. Me hubiera gustado mucho que esta colonia que sí conozco, esta es bonita, en verdad, pero no tengo ningún Street View de aquí. A ver acá. Aquí estaban haciendo las casas. O sea, está lejos, porque la única entrada aquí es o te vienes por acá, todo esto bien raro por aquí, o te vienes hasta acá, hasta San Antonio, para entrar por esta calle, porque aquí, aunque están muy cerca, no hay paso. O sea, aquí no hay paso. No sé si me pongo así, en alguna de estas se vea una imagen de la calle. A ver. Ok, este es un parque hundido que por cierto ya vimos que se les encharca, o sea, mala planeación. A lo mejor es alberca olímpica por temporada, ¿no? Bueno, este parque estuvo muy mal planeado, ¿no? Pero vean, ese estilo de banquetas y de cruces está un poco más cuidado, pienso yo. Pero vean, lo que yo les decía, que esté el parque o el jardín no quiere decir que lo vayan a cuidar o que lo vayan a mantener, ¿no? Entonces, es interesante, pero es bonito ese lugar. En fin, retomamos acá, ¿no? Y seguimos, dice, modelos de crecimiento endógeno. Las fuerzas centrípetas, esto lo voy a explicar yo, no se los voy a preguntar para ganar tiempo. Una fuerza será centrípeta cuando atrae elementos a un punto, ¿no? Y una fuerza será centrífuga cuando saca cosas de ese punto para afuera. Una fuerza es una acción que tiene una dirección, ¿no? Cuando haya algo que lo junta en un punto, será centrípeta. Y cuando haya algo que lo saque, será centrífuga. Entonces dice, las fuerzas centrípetas promueven la concentración geográfica de las actividades económicas. Mientras mayor sea la apertura comercial de un determinado país, menor será su concentración y productividad regional. Centrípetas, tamaños de mercado, ¿no? Los encadenamientos, mercados laborales densos, economías puras, centrífugas, factores fijos, rentas de la tierra, economías externas, ¿no? ¿Qué siguen? Déjenme ver si puedo abrir aquí en mi computadora un software y se los comparto, ¿va? Bueno, les comparto la pantalla. Cerrar. Sí, les voy a compartir pantalla, pero para compartirles esa pantalla tengo que dejar de compartir esta. ¿Ahí me ven a mí? Sí, ¿no? Sí, maestro. Y aquí... Y ahí ven Google Earth Pro. Eso es un planetota. Sí, profe. Sí. Muy bien, yo no los veo a ustedes, pero confío en que estén poniendo atención. Vamos a bajar. Este es como el Maps de Google, pero se parece más a un software de como ArcView o ArcGIS. Más bien se parece a mapa digital, ¿no? Tiene más herramientas que el Maps normal y creo que es de descarga gratuita, lo pueden bajar. Ya me perdí. Acá, Hidalgo. Miquilpan, más para abajo. Y por eso se tarda un poco más en cargar porque tiene muchas cosas. Pachuca, Campo de Tiro, Vanus Pachuca. Aquí me quiero centrar. En esta parte de aquí. Esto que está aquí, ¿sí se ve la manita? Sí, ¿no?
Sí, Manuel. Va. Esto donde está la manita es La Salle. Esto es la Universidad del Fútbol. Nótese por los múltiples campos de fútbol. Y esto es ICSA, ¿no? Ok. Esto que está hasta acá no sé qué sea. A ver. Y sea, Ah, ISEA. Sí, sí, sí. Correcto. Tiene toda la razón. Me perdí un poco en la perspectiva. ISEA. Ahora, vámonos a... ¿Dónde es esto? Aquí. Y vámonos a ver cuál será la última que tenga. 2004. En 2004... A ver, ¿no hay una antes? 1985, pero esa no me la termina de cargar. A ver, tantito. No, 2004. Vean cómo era 2004. No existe este fraccionamiento. No existe ISEA. Vean las canchas que tiene la escuela de fútbol, ¿no? ICSA creo que sigue igual. No existe aquí arriba nada, ¿no? A donde está mi mano. Y La Salle apenas empieza. Vamos a la que sigue. 2012. Estamos hablando de 8 años de diferencia. 8 años de diferencia y seguimos igual. En 2013, ¡pum! De repente, de un año para otro, aparece Banus Pachuca. Acá ya está ISA, ¿no? ISEA, perdón. Y aquí todavía esto más o menos igual, pero aquí ya hay algo, ¿no? Esto es el Colegio de Hidalgo, que ya se cambió para acá. Vamos a seguir avanzando. Esa es 2013, 2014, más o menos igual. 2014, 2014, 2014, ya cambié de año. 2017, 2016. Ay, a veces falla esto. Vámonos a la actualidad. Se suma otro pedazo, ¿no? Que es Sidnova, y no me acuerdo cuál es el otro que está aquí. Ahorita lo buscamos. Y esta parte de acá llega con Alep y llega otro elemento. Y aquí se empieza a desarrollar otro fraccionamiento. Y aquí se extienden más las canchas, ¿no? Esta colonia que está acá atrás, no vi cómo se desarrolló. A ver, regresemos. A ver, aquí estaba. No, aquí no estaba esta colonia, ¿no? La trazada. En 2012 no estaba. En 2014 comienza. Y en 2018 ya se ve todavía más desarrollada. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque una fuerza centrípeta de esta región, ¿no? Sin lugar a dudas, fue ICSA, perdón, La Salle y la Universidad del Fútbol, ¿no? Y esto que es de gobierno, que es son oficinas de la SEP. Está SEIMS, no me acuerdo cuál es la abreviatura, ahorita lo buscamos más a fondo, ¿no? Son cosas que se colocaban ahí en 2004. Y como aquí había ya muchos alumnos que llegaban por uno u otro motivo a cualquiera de estas partes de estudio, pues imagínense un alumno en 2004 tenía que rentar pues o hasta por acá, que yo no lo recomendaría, o tenía que venirse a esta parte de aquí abajo del Colosio y pasarse acá enfrente todos los días, y como todavía lo hacen muchos, ¿no? Y irse hasta acá para estudiar. Ahí había nuevas potencialidades surgidas de la instalación de estas universidades, y estas instituciones educativas, llamémoslas así en general, son fuerzas centrípetas, porque van a atraer población y van a atraer otras cosas. Y lo vemos, estos desarrollos no se explican sin la presencia de estas universidades. Y vamos a ver, vamos a la actualidad. Había una más bonita antes, a ver esta. No, otra. Una que se veía medio verde. Esta bonita, ¿no? Es 2017. Se explica por estas que están funcionando como nodos gravitacionales, también ustedes los conocen así,
pero que al final de cuentas han impulsado el desarrollo de la zona, ¿no? Entonces vemos que ya aparece un campo de fútbol aquí, una de fútbol 7, una de básquetbol, que tiene todavía este pedazo más grande. Y a lo mejor 2025 nos metiéramos y viéramos que aquí ya hay otra serie de edificios y que acá se fueron más para acá otra serie de edificios, ¿no? Que acá se creció un poquito, que esto va a estar totalmente ya urbanizado, mientras que aquí solo hay una infraestructura de la entrada y poquitas casas. Realmente lo vamos a ver que se va a hacer tan denso como se hizo denso acá, ¿no? Y que esto surgió no de la nada, sino donde no había un fraccionamiento como tal. Ahora hay todo esto, ¿no? Que la Universidad de Fútbol ya se pasó de canchas, ¿no? O sea, que tiene muchísimas, ¿no? Y a lo mejor en un futuro con más tiempo, porque no dejamos de ser universidad pública, IXA crece un poquito para acá, ¿no? Aquí se hace otra cosa. Y a lo mejor ISEA crece un poco para acá o crece en esta parte, ¿no? Que este es como el terreno que se ve que está barreado. Entonces, esas fuerzas centrípetas lo que hacen es atraer población, lo que hacen es atraer personas, servicios, tiendas, ¿no? Si nos fuéramos, esta creo que no me lo permite ver, es que no lo he trabajado tanto este software. Otros parques, cartografía, parques, no, enteros, etiquetas, no, vamos para atrás, etiquetas, no, carreteras, sí, que se marcan un poquito más. Ok, bueno, lo que quería mostrarles es como servicios, pero eso lo tendríamos que ver en el de NUE de INEGI, pero el de NUE de INEGI no tiene históricos. Pero bueno, antes de salirme de Pro, podemos ver Pachuca y sobre todo sus periferias. Aquí está este valle que esta es la que vimos que tenía parquecitos, ¿no? Este fraccionamiento. Entonces nos vamos al histórico. Esta no va a cargar. Vámonos a 2012. ¿No hay otra? 2012. Y no carga esta parte. 2013. Fíjense, 2013 inicia, digamos, la sección 1, ¿no? De ese fraccionamiento. 2014 empieza a hacerse más para acá. 2016 no está muy buena esa toma. 2017 ya está como que más completo. Y 2020 está todavía mucho más denso. Y si nos vamos, hacemos esta parte que es la orilla de la ciudad más chica. Nos vamos 2009. Más que no siempre carga. 2012. Vamos a ver estos espacios cómo se van a llenar. 2015. Está buena, ¿no? 2015. 2018. 2020. ¿No? Y no sé si se note, pero se ve más densas ciertas áreas. Y bueno, es un ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa. Dejo de compartir eso. Cierro esto para que no me genere recursos. Les voy a compartir otra ventana. Esta. Y ahí les voy a mostrar INEGI. Inmersión en la nube, no. INEGI. Y vámonos a la página. Déjenme ver si me acuerdo cómo se entra desde aquí, ¿va? Porque esto tiene luego cada cosa. Servicios de nube. Y aquí el problema es medir distancia, limpiar mapa, puntos de interés, herramientas, COVID, de nube. Es que aquí es el problema de que no esté el histórico. Vámonos otra vez a nuestro estado. Dejen que cargue. Va a ser más fácil si le pongo Pachuca. Cada puntito que ustedes ven aquí
es un puesto comercial censado y, y catalogado, ¿no? En la ciudad. Pero es que está muy lento esto. Aparte que es muchísima información. Quiero quitar puntos. ¿Cómo quito puntos? Puntos, no. No. ¿Cómo se desactivan? ¿Cómo se desactivan? Aquí. Menú. Ay, ¿cuáles están activados? Quitemos esto. Quitémoslo. Ok. Me va a cargar más rápido. Historial no. Aquí no. Aquí no. A ver si solo le pongo este, me borra los demás. Bueno, mejor cursos profesionales. A ver, quito esto. Abro acá. Comercio de bienes y bebidas. Ahí está. Ok. Ok. Muy denso. Y nos acercamos acá. Creo que mientras más cerca esté el mapa, más rápido se hace. Que es la zona que nosotros estábamos viendo, ¿no? Y aquí tenemos... Donde están las manzanitas quiere decir que hay algo, ¿no? ¿Esto qué es? Es una empresa, ¿no? Ahora vamos a ver si le podemos meter todas estas. Sí, ya se activaron más. Y vamos a ver si aguanta mi compu meterle todas estas. Va. Estos puntos que medio se ven, no se ven por acá, ¿no? Que se van desarrollando. No se explicarían sin la presencia de esas grandes universidades, ¿no? O sea, en los mapas anteriores que vimos, nada, tendría que hacer ahí un puesto de alimentos si no hubiera gente que lo consumiera. ¿Eso qué es? Ah, aquí hay tres cosas. Un cajero Santander, un banco. Ah, qué interesante. Son cajeros, supongo. Dentro de lo de fútbol, supongo. Esto tiene que ser un comedor universitario. Adentro de Ixa. Esto de acá. No, es que está... Ah, un Oxxo. Ok. Está muy lento el mapa, no sé por qué. Nunca me había tardado tanto en cargar. Centro Universitario de Fútbol. En fin, pensé que nos iba a mostrar más actividades. Pero nos muestra algunos puntos, ¿no? Pensé que iba a estar un poco más concentrado aquí, pero al menos aquí aparecen algunos. Si nos vamos más hacia acá, vamos a ver que las actividades se van escaseando, ¿no? Que no vemos puntos, ¿no? Salvo uno que otro en alguna comunidad a pie de carretera. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí. Esas son fuerzas centrípetas. Bueno, explico un poquito más. A ver, una escuela, un banco, una plaza comercial, un hotel, ecoturismo, centro ecoturístico, son fuerzas centrípetas, van a traer a la población, a los servicios ahí, un fraccionamiento, ¿no? Una estación del tren, un aeropuerto, atraen gente ahí, o sea, la jalan comercio, jalan personas. Elementos que dispersan población, un basurero, una penitenciaría, que esa ya no tanto, por cierto. La industria pesada de químicos, agroalimentaria, que despide muchos olores, etcétera, alejará a la población, pero concentrará ciertos empleos y ciertos servicios. Entonces, una fuerza en determinado momento puede ser centrípeta para algunos y centrífuga para otros. La siguiente clase platicamos un poco más de fuerzas centrípetas y centrífugas. ¿Dudas, comentarios, preguntas hasta aquí, reflexiones? No, profe, creo que con los ejemplos del mapa, bueno, con la navegación de los mapas queda
bien, ay, ¿cómo se dice? Explicado. Claro. Muy bien, perfecto. ¿Con quién toma clase, compañera? Ahí escuché una segunda voz. ¿O era otro micrófono? ¿Clase? No, profe. Escuché como de fondo una voz, ¿no? Es que le pregunté a mi hermana que cómo se decía y me dijo explicado. Ah, ok. Sí. Va, muy bien. ¿Alguien más? No, maestro, todo quedó claro. Va. Chicos, chicas, cuídense. Tengan muy bonito día. Paramos.